Dios les bendiga y les guarde. Como siempre, les invito a que juntos estudiemos y compartamos el Evangelio de nuestro Creador con otros. Si lo que se dice es conforme a las Santas Escrituras, si le es de bendición, le invito a que lo comparta con otros, a que se suscriba y deje su comentario y le dé me gusta para que el mensaje pueda ser recomendado a otros. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Continuando con el mensaje del primer ángel, hoy vamos a estudiar el Evangelio eterno. Es decir, vamos a estudiar un poco del Evangelio, porque es imposible hablar del Evangelio en un solo tema, porque el Evangelio será nuestro estudio por toda la eternidad. En el día de hoy, la Iglesia sufre de un Evangelio superficial, un Evangelio que no exige sacrificio. Hemos recibido una gran responsabilidad. Tenemos que responder correctamente, con temor y temblor, sabiendo que el que ha recibido mucho, de él se demanda mucho. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando hablamos del Evangelio eterno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el Evangelio eterno es el carácter de Dios. Por eso es eterno. Tan cierto como nunca ha habido un momento en que Dios no haya existido, así es el Evangelio. No ha habido un momento donde no haya estado, porque es la esencia de Dios. Nuestro Creador es amor y siempre ha querido dar amor. Él es un Dios misericordioso y siempre ha querido mostrar su misericordia. Nuestro Creador es justo y en el Evangelio se revela la justicia de Dios, es decir, la perfección de Dios que la humanidad no tiene. El Evangelio es la manifestación del amor de Dios al mundo perdido. El verdadero amor no es de labios, el verdadero amor se demuestra por los hechos. El verdadero amor da, y nuestro Creador lo dio todo en Cristo para salvar a sus criaturas que se habían perdido. Para la humanidad perdida, el Evangelio es el plan de la salvación para que pueda estar otra vez en armonía con su Creador. Son las buenas nuevas de parte de Dios para salvar a un mundo perdido, pero es bueno entender que por muy buenas que sean las noticias, si no nos damos cuenta en la miseria en que estamos, no van a hacer ningún efecto en nuestras vidas. Por ejemplo, un hombre le dijo a alguien que lo tenía todo, que en el centro estaban regalando toneladas de comida. Pero el hombre no le prestó atención porque lo tenía todo, no le causó ningún efecto. Pero el hombre fue a un mendigo, alguien necesitado que estaba intensamente padeciendo. Él le dio la misma información. Cuando el hombre lo escuchó, salió a prisa y fue y recibió el regalo, la tonelada de comida, y se sació y compartió con otros. Entonces, aquí miramos, si el ser humano no entiende en la miseria que está, si no se da cuenta de la vanidad de su vida, no buscará la vida eterna. Pero ¿por qué razón el ser humano no se da cuenta en la miseria que está? Está escrito que el príncipe de este mundo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso lo dice 2 de Corintios 4:3 al 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así como Dios está comprometido para salvar a la humanidad, el enemigo está trabajando constantemente para que la humanidad se pierda con él. Por eso está activamente trabajando para que la luz del Evangelio no resplandezca sobre el ser humano. El mensaje del Evangelio no es cualquier mensaje, es el mensaje más importante. Son buenas noticias, pero como dijimos, tenemos que darnos cuenta de nuestra miseria para entender esas buenas noticias. Porque si nos traen a nosotros unas noticias, si no entendemos la razón por la cual esas noticias llegan a nosotros, no van a hacer nada. Para entender las buenas nuevas, primero tenemos que entender las malas noticias. ¿Cuál es la verdadera condición del pecador ante Dios? Está escrito en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la condición de la humanidad y es que está destituida de la gloria de Dios. ¿Y qué significa esto? Es decir, que la humanidad sin Cristo está destinada a ser exterminada. Porque todo lo que vemos, todo nuestro respirar, lo que hacemos, todo lo que disfrutamos es el privilegio de Dios, es la gloria de Dios que nos permite vivir. Y sin la gloria de Dios no tenemos derecho a nada. Así de sencillo. Todo es de Él y Él en su gracia nos da. Y si nosotros no reaccionamos, estamos destinados a ser exterminados. Y la razón dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La razón por la cual está la humanidad destituida de la gloria de Dios es porque todos han pecado. ¿Y qué es pecado? Como sabemos, 1 Juan 3:4 lo define de la siguiente manera. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si volvemos a Romanos 3:23, diría lo siguiente. Por cuanto todos transgredieron la ley de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia define pecado como desviarse de la ley de Dios. ¿Cómo es posible que algunos predican que la ley está abolida? Terrible. Dios va a eliminar el pecado, pero hay un problema. El pecado está en el ser humano y Dios no quiere la muerte eterna del ser humano. Entonces, a través del Evangelio, Dios va a quitar el pecado del corazón del ser humano. ¿Y cómo quita Dios el pecado del corazón del ser humano? La Biblia es clara en cuanto a esto, y es que Dios escribe su ley en la mente y en el corazón del ser humano. Ezequiel 36:26 al 27 dice: Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
Si nos hemos dado cuenta, para que el pecado sea eliminado de la humanidad, la ley de Dios debe estar escrita en su mente y en su corazón, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces, los pasos que tenemos que dar si queremos ser salvos, primero es ir al Calvario, es decir, por la fe aferrarnos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para que seamos justificados. Después debemos ir al lugar santo y alimentarnos del pan, de la palabra de nuestro Creador, de la oración y testificar de ese pan, es decir, de nuestro Mesías. Y después debemos ir al lugar santísimo. Y para entrar al lugar santísimo debemos estar en armonía a la ley de Dios, porque a la presencia de Dios el pecado no se puede acercar porque la ira de Dios lo consume. Entonces, nuestro Mesías nos justifica, nos santifica y nos da la victoria sobre el pecado. Entonces, para que eso suceda, debemos aferrarnos a Él, porque el que hace la obra es Él en nosotros, no es nuestra capacidad, es Dios obrando en nosotros, perfeccionándonos, es Él, no es por obra humana, la salvación es de Dios. Entonces, cuando nos aferramos a Él y conocemos a Dios, ya no vamos a querer pecar, porque un conocimiento bíblico de Dios nos hace aborrecer el pecado, y la razón por la cual el mundo hoy se deleita en el pecado es porque no tiene un conocimiento de su Creador. El ser humano no podrá ver cuán horrible es su pecado a menos que tenga un conocimiento bíblico de Dios, a menos que tenga una idea de lo que la Biblia dice acerca de Dios. El ser humano no podrá entender lo feo, horrible y abominable que es el pecado, a menos que mire la hermosura de su Creador. Todo lo contrario, le parece que el pecado es lo mejor, se deleitará en él, porque no conoce a Dios. Nuestro pecado no sería un problema si el Eterno fuera como nosotros. Si nuestro Creador fuera un Dios injusto, inmoral, no tendría problema con el pecado. Pero la Biblia enseña que el Eterno es santo, 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 y es solo cuando tenemos conocimiento bíblico de Dios que el hombre puede ver cuán horrible es su pecado. Por eso está escrito en Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En Isaías 6, verso 5, el profeta dijo lo siguiente después de tener una visión del Creador. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Hermanos, nuestra ambición más grande debe ser el conocimiento de nuestro Creador, no solamente conocimiento teórico, sino práctico. Entonces, cuando hay un conocimiento verdadero de Dios y el hombre se aferra a Él, entonces se dará cuenta que está perdido y entonces buscará la vida eterna. Está escrito en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Cuando no hay un conocimiento bíblico de Dios, los hombres van a crear su propio Dios, y ese es el problema con el mundo hoy. Por eso nuestro Señor Jesucristo enfatiza que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque cuando no hay un conocimiento del verdadero Dios, los hombres se fabrican sus propios dioses. Y esos dioses que ellos crean es un Dios con el cual ellos se sienten cómodos. Entonces no tienen temor en el día del juicio, porque el Dios que ellos esperan es un Dios que ellos pueden manipular e incluso hasta crear. La necesidad más grande que la humanidad tiene y no se da cuenta es el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cuál es la condición del ser humano? Bueno, Salmo 51 dice, en el verso 5, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Después de la caída en el huerto del Edén, el hombre nace con la tendencia al pecado, inclinado a rebelarse contra su Creador. Isaías 64:6 dice, Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El hombre no puede agradar a Dios por sus propias obras. Jeremías 2:22 dice, Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Eclesiastés 7:29 dice, He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Como está escrito en Romanos 3:10, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El verso 18 nos sigue diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? Es decir, estar bajo la ley es haberla quebrantado, y por lo tanto estamos todos bajo la condenación de la ley. Y la única manera de que la ley no los aplaste es aceptar al Mesías. El propósito del apóstol Pablo, usando estos textos, es para demostrar que todos estamos bajo la condenación de la ley. Todos tenemos una cuenta pendiente ante la justicia de Dios. Salmos 5:4-6 dice, Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Salmos 7:11-13. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Éxodo 34:6-7 dice, Y pasando Jehová por delante de él, es decir, por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, el Señor dice que perdona la iniquidad del pecado, porque es un Dios misericordioso, piadoso y compasivo, pero dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Tú y yo somos culpables, entonces, ¿cómo podremos ser salvos? Como ya sabemos, la ley de Dios exige perfecta obediencia. En el momento que nos desviamos, el resultado es el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Entonces, todo ser humano debe morir porque no tiene la justicia o la obediencia perfecta que la ley exige. Ahora, ahí es donde entra el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación. Entonces, Dios me condena, pero al aceptar yo al Mesías, Él toma mi lugar y yo vengo a ser libre. Por eso está escrito en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Salvador de la humanidad debía cumplir con unas características. Primero, debía ser Dios, porque solo Dios puede salvar a la humanidad de la ira de Dios. Tenía que ser un hombre y vivir una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, porque fue un ser humano el que fracasó y no pudo brindarle a la ley la perfección que exige. Romanos 5, 18 al 19 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Ahora, después que el Salvador del ser humano viviera una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, debía pagar con su vida la deuda infinita de la humanidad sentenciada a muerte. Entonces, nuestro Señor Jesucristo descendió de su trono, Él siendo Dios, se hizo hombre, tomó nuestra humanidad. Entonces, para poder unir a la humanidad con la divinidad, Él se hizo hombre. Por eso Él es nuestro único mediador, aunque hay muchos en la tierra que pretenden ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo, pero está escrito, hay un solo mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque el mediador o el sumo sacerdote debe cumplir dos características mínimo. Debe ser hombre y Dios, y ningún ser humano cumple esas características, solo nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote humano solo puede unir a la humanidad con la humanidad, lo cual es abominación. Ahora, ¿cómo puede el ser humano beneficiarse de lo que Cristo hizo en la cruz? Cuando el ser humano reconoce su miseria, va arrepentido y acepta lo que Cristo hizo en la cruz, sucede un intercambio. Es decir, Cristo toma mis trapos de inmundicia y me da su manto de justicia. Ahora yo, al tomar su manto de justicia, es decir, su perfección, su vida perfecta, vengo a ser inocente. Y Él, al tomar mis pecados, viene a ser culpable y muere la muerte que yo debí morir. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el libro de Juan está escrito, Juan 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única forma de salvarnos de la condenación de la ley es aceptar al Mesías. Por eso dice el texto, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree dice que ya ha sido condenado. ¿Y quién lo condenó? La ley. La ley ya dictó sentencia sobre esa persona. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, si esa persona no se arrepiente y viene a los pies de Cristo, llegará el día que tendrá que pagar con su propia vida la paga de su pecado. El amor de Dios se revela a todo el mundo por medio de lo que ha hecho en Cristo Jesús. Él entregó a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y ese amor se manifiesta a todos los hombres por medio de la obra redentora de Cristo. Pero el que rechaza esa oferta tan generosa no escapará de la ira de Dios. Es decir, esas personas pagarán con su propia sangre o vida el precio de su pecado, que es la muerte eterna, como está escrito en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mis hermanos, no tenemos por nuestras propias obras cómo arreglar el problema que tenemos ante Dios. Somos enemigos de Dios. Si queremos ser reconciliados con Dios, debemos aceptar al Mesías. Hebreos 10:26 al 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, Cristo ya no va a morir por usted. Él lo hizo una vez y usted y yo despreciamos lo que Él hizo. Hermanos, ya no queda más sacrificio. El único sacrificio que queda es usted y yo, que seremos aniquilados. Es decir, tendremos que pagar, tendremos que ser sacrificados, así como se sacrificaba corderos. Tendremos que pagar con nuestra propia sangre el precio de nuestro pecado. Por eso dice el texto que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La persona sin Cristo es enemiga de Dios, y no hay quien lo pueda librar de la ira de Dios. Es solamente Cristo. Debemos ir a los pies de Él. No desprecies lo que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acepta a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador antes que sea demasiado tarde, para que puedas heredar la vida eterna. La puerta de la gracia sigue abierta, pero llegará el momento en que se cerrará, y muchos procurarán entrar, pero no podrán. Como nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 13:23 al 28. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. El verso 27 dice: pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad, es decir, transgresores de mi ley. La ley de Dios no ha sido abolida y nunca lo será, porque es el gobierno de Dios. Y para ser salvos debemos estar en armonía a ella. Por eso debemos ir a Cristo, porque es por la fe en Cristo que Dios escribe su ley en nuestra mente y corazón. Entonces, el hombre separado de Dios no puede agradarle, porque es imposible. El hombre no tiene poder. El hombre sin Dios es un miserable destinado a desaparecer. Por eso el llamado del primer ángel es que volvamos a la ley de Dios, que volvamos a los mandamientos de Dios. Como dijimos en una ocasión, nadie se salva por guardar la ley, pero nadie se salvará sin guardarla, porque el resultado que muestra que hemos sido salvos es que guardamos los mandamientos de Dios, es que nos deleitamos obedeciendo a nuestro Creador, como dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mis hermanos, si este tema les ha sido de bendición, le invito a que se suscriba y lo comparta con otros para que el mensaje sea de bendición a muchos. Que Dios les bendiga y les guarde.